Hola amigos, viajando por el mundo os habréis fijado que en cada ciudad el metro tiene sus rasgos distintivos, las características técnicas, el parque móvil, la señalización, los avisos, los carteles, las decoraciones de las estaciones, las normas de comportamiento. Todo esto es algo diferente. Hoy hemos planificado el viaje de tal manera para que os hagáis una idea de cómo es el metro de San Petersburgo. Vamos a conocer dos líneas de metro, la violeta, donde se encuentran las estaciones más modernas, y la roja, con las estaciones más antiguas e impresionantes. Estamos frente a la estación de metro Admiralteyskaya, a pocos metros de la avenida Nevsky. Os recomendamos empezar vuestro recorrido por el metro desde aquí. Vemos el emblema de metro, la letra azul M. Las líneas rectas conectadas en el medio significan la escalera mecánica que va abajo, y las líneas semicirculares significan las bóvedas de túneles. Ese cartelito violeta significa que estamos en la línea violeta, justo la que necesitamos. Los billetes se pueden comprar en las taquillas o en las máquinas automáticas que se encuentran en cada estación. Vamos a acercarnos a este cartel a mirar las opciones de las tarifas. Si van a viajar mucho a lo largo de su estancia, sería más rentable obtener un billete de un día o 3 o 5. Estas son las tarifas. Otra opción más barata sería comprar esa tarjeta magnética que se llama Podorozhnik. Es recargable, se puede cargarla con un monto determinado, y cada vez que pasas por las máquinas de control se descarga un monto que resulta más económico que un billete individual. La manera más tradicional es comprar una ficha de metal que se llama жетон. Es una buena tradición, así que vamos a viajar a la antigua. Один жетон, пожалуйста. Спасибо. Si van a pasar por los tornos utilizando la tarjeta magnética, se aplica por arriba. Y si van a usar el jetón, la ficha de metal, se introduce en este orificio, por aquí. Pasamos a la escalera mecánica, nos situamos a la derecha y la gente que quiere moverse se va a colocar a la izquierda. ¡Wow! ¡Qué profundidad! Por cierto, es la estación más profunda en toda Rusia y desde luego una de las más profundas en todo el mundo. Su profundidad es de 85 metros. Aparte de la ingeniería, que realmente es muy impresionante, el metro de San Petersburgo es muy interesante desde el punto de vista artístico. Casi cada estación está dedicada a tal o cual tema: la naturaleza, la literatura, la revolución, la guerra, la ciencia. En cada estación hay un plano de metro y vamos a acercarnos a uno para ver cómo está organizado el metro de San Petersburgo, dónde estamos, a dónde tenemos que ir y cómo tenemos que hacer el transbordo. Como podemos ver, hay 6 líneas marcadas de diferentes colores y 7 nodos de transbordo. En total 72 estaciones. Ahorita mismo estamos en la estación de Admiralteyskaya y queremos ir a la estación de Avto. Esos carteles que se encuentran en las columnas indican la dirección en la que vamos a viajar.
Bueno, hemos llegado a Zviñegorodsk. Ahora vamos a cambiar de líneas y pasamos de la línea violeta a la línea roja. El metro de San Petersburgo es el más profundo del mundo en términos de profundidad media. La ciudad se encuentra en una zona pantanosa. Además, hay muchos ríos subterráneos. Por tanto, solo se puede construir en la capa de arcillas del así llamado período cámbrico, que son secas y sólidas, o sea, a una profundidad de 40 a 60 metros. Así que la mayoría de las estaciones se encuentran a una profundidad de más de 30 metros. Para la construcción en las capas superiores, se usaban los métodos de congelación con salmuera y nitrógeno líquido. Todo esto exigió enormes esfuerzos. Por primera vez aquí fueron utilizadas muchas tecnologías innovadoras. Al construir el metro en las condiciones geológicas tan complicadas, los ingenieros y los constructores hicieron lo imposible. En cierto sentido, es un fenómeno excepcional. El metro forma parte de la identidad de cada habitante de la metrópolis. Es el transporte público más cómodo, rápido y seguro. El metro de San Petersburgo transporta más de 2 millones de personas a diario. Según el tránsito, está en el 25º lugar en el mundo y en el 4º lugar en Europa. Los trenes pasan a intervalos de 1 minuto en hora punta y de 4 minutos el resto del día. La longitud media de trayectos es de 1.775 metros. Está abierto a diario de las 5:30 de la mañana a las 12:30 de la noche. Os hemos enseñado la línea morada y ahora estamos en la línea roja, la más antigua y más histórica. El metro llegó a San Petersburgo en 1955. El 15 de noviembre se inauguró la línea roja que conectaba el centro de la ciudad, la Plaza de Rebelión, Ploshchad Vostania, con el suroeste de la ciudad, donde se encontraba la fábrica más grande de la maquinaria pesada. Las estaciones de la línea roja son verdaderos palacios subterráneos. Mármoles, bronce, metales, estatuas, relieves, piedras semipreciosas. Fueron construidas en la época soviética, cuando la construcción del metro era cuestión de prestigio y subrayaba el poder y la grandeza del Estado comunista. Viajando por el metro, una persona soviética podía sentir mucho orgullo y placer estético. Estamos en la estación llamada Narvskaya. El tema de su diseño arquitectónico y artístico es la gloria laboral del pueblo soviético. En los pilones veréis 48 bajorrelieves con 12 temas recurrentes, entre ellos los soldados soviéticos, los médicos, los obtentores de nuevas variedades vegetales, las obreras de la industria textil, los trabajadores de la granja colectiva, los constructores del metro, los artistas, los marineros, los fundidores y los constructores. Nosotros, los habitantes de la metrópolis, usamos el metro cada día y normalmente hacemos nuestra ruta habitual sin darnos cuenta de que el metro está lleno de alegorías, alusiones, símbolos y referencias. Pero si uno para un momentito y se fija más atentamente en lo que le rodea, puede descubrir cosas interesantes y curiosas. Casi cada estación en la línea roja nos ofrece esta posibilidad. La estación en la que estamos, Kirovsky Zavod, que se traduce al ruso como Fábrica Kirov, está dedicada al desarrollo de la industria socialista. Los bajorrelieves representan 4 ramos de la industria pesada: la metalúrgica, la petrolera, la eléctrica y la carbonífera. Hemos llegado al punto culminante de nuestra visita. Una verdadera joya y orgullo, la estación que se considera una de las más bonitas no solamente en San Petersburgo, sino en todo el mundo. En 2014, según la editorial estadounidense del periódico Guardian,
la estación Avtovo fue incluida en la lista de las 12 estaciones más bellas del mundo. Aquí siempre hay turistas, huéspedes de la ciudad, que vienen a ver este templo subterráneo, e incluso los propios locales que la han visto decenas de veces, a menudo pasando por aquí, dicen ¡qué barbaridad! El tema que permea esta estación es la victoria en la Gran Guerra Patria y la valentía del pueblo soviético. Durante los tiempos de la Segunda Guerra Mundial, la ciudad fue asediada durante 872 días y por eso la decoración artística fue concebida de la manera que transmita una alegría inmensa por la victoria. Las columnas decoradas con vidrio, las estrellas y las ramas de roble y laurel, los bajorrelieves en las paredes y los techos, los enormes candelabros. No hay ni un solo detalle que esté ahí en vano. Pero la atracción principal de la estación son las columnas cubiertas de vidrio, el material por primera vez usado en el metro. Parece que están íntegramente hechas de vidrio, pero es un efecto óptico muy interesante. La superficie interior de los paneles de vidrio tiene un relieve facetado con un ángulo de facetas de 80 grados. Gracias a ello, la luz se refleja antes de llegar al hormigón y el vidrio deja de ser transparente. Por lo tanto, las estructuras de soporte no se ven y todas las columnas parecen ser monolíticas de vidrio. Al final del andén hay un mosaico. Vamos a verlo. La madre con el niño simboliza la paz que vence la guerra. Aquí también veréis el famoso lema de la época de posguerra: la paz para el mundo. Os acabamos de enseñar lo más imprescindible, las estaciones más históricas y ostentosas, pero todavía quedan un par de estaciones que a lo mejor también os gustaría ver. Son dos estaciones recientes de la línea Violeta. Aquí se nota otro estilo. Es más moderno, más sobrio. Los temas de la decoración también son diferentes. Abordan la vida cotidiana y la naturaleza. Esta estación se llama Volkovskaya, cuyo nombre proviene del nombre de la aldea Volkova que se encontraba aquí en la antigüedad. Aquí se esconde el único gato del metro de San Petersburgo. Por cierto, si nos acercamos al gato y le acariciamos, supuestamente nos trae buena suerte para todo el día. La última estación de la línea Violeta que os vamos a enseñar hoy se llama Bujarestskaya y debe su nombre a la calle del mismo nombre que se encuentra cerca. Esta calle a su vez se llama así en honor a la capital de Rumanía. El artista que se dedicaba a la decoración de esta estación escondió un pájaro, un carbonero, en uno de los mosaicos en las paredes. Se dice que escogió este pájaro porque en ruso su nombre, Sinitsa, suena igual que el nombre de su amigo que vive por aquí cerca. ¿Dónde estará esta ave, el símbolo de la felicidad? Lo vamos a intentar encontrar, pero no os lo vamos a decir porque lo tendréis que hacer vosotros. Bueno amigos, eso es lo que queríamos enseñaros del metro de San Petersburgo. Creemos que el viaje en metro no es solo una experiencia inolvidable, sino también una gran oportunidad de conocer San Petersburgo literalmente más a fondo. Es un viaje que no se puede perder, así que adelante, no os vais a arrepentir.